Bien, continuamos entonces con las consideraciones especiales de la fractura, ¿sí? Estas fracturas tienen un alto índice, como les dije, de pseudoartrosis y necrosis vascular, que obviamente debido a la alteración del aporte sanguíneo en la cabeza femoral. En esta zona también tenemos otro problemita que es, al no haber periostio, ¿sí? La consolidación siempre se realiza a través del endostio, y obviamente al estar bañada con líquido sinovial, ¿sí? El líquido sinovial va a disolver el coágulo de fibrina y va a retardar el proceso de consolidación. No así va a pasar en las fracturas intertrocanterias o subtrocanterias que vamos a ver en las próximas clases. Otra consideración especial es el tromboembolismo. El tromboembolismo es un riesgo bastante importante en los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tromboembolismo va a pasar o va a ocurrir en aquellos pacientes que estén postrados en cama esperando una cirugía, que es el problema que tenemos nosotros aquí en el hospital Vera Barros, porque obviamente es todo un proceso de llenado de papeles, de presentar lo que son expedientes a las obras sociales si es que tienen el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el paciente puede llegar a sufrir un tromboembolismo, ¿sí? Sobre todo un tromboembolismo pulmonar. O embolia grasa le suelen llamar también en aquellas fracturas que desprenden, ¿sí? Partículas de lo que es la médula ósea. El éxtasis venoso puede ocurrir antes de la cirugía en pacientes, ¿sí? En los que ésta se demora, como dijimos recién, o después de la cirugía en aquellos pacientes que no se movilizan rápidamente. Ahí está importante, ¿sí? Si nosotros no inmovilizamos ese paciente, no lo movilizamos a ese paciente va a empezar a tener, ¿sí? Un estancamiento de lo que vendría a ser el flujo sanguíneo, edema obviamente, y por lo tanto no va a haber una buena vascularización, una buena circulación sanguínea. Por lo tanto, el éxtasis venoso es uno de los riesgos que podemos llegar a tener. En este caso, el paciente en el preoperatorio va a estar, ¿sí? Traccionado, que después más adelante vamos a ver si podemos en lo posible ver de alguna forma la posibilidad de que tenga foto o algo, ya voy a ver cómo consigo, que tenga fotos o algo de lo que es la tracción, para que ustedes se den cuenta qué podemos movilizar, qué podemos hacer con los pacientes que están en cama, en el hospital, sí, internados. Este, con respecto a las lesiones asociadas, ¿sí? Bueno, las lesiones asociadas ya hablamos un poquito de lo que es la osteoporosis. Obviamente va a producir alteraciones en lo que es el tejido óseo y eso va a obligar al paciente, mejor dicho, a tener más cuidado y riesgos de producir fracturas espontáneas del cuello femoral, originando obviamente también lesiones, ¿sí? Por la misma caída de la muñeca, hombro o algún tipo de costillas por el mismo golpe. Con respecto a la carga de peso, ¿sí? La carga de peso de la extremidad varía con la estabilidad lograda tras la reducción y el método de fijación que se haya utilizado. Como les dije, el clavo de vástago de clavo gamma, ¿sí? Es un dispositivo de distribución de cargas en el que el paciente de forma precoz va a poder empezar a descargar peso. En el caso de las fracturas impactadas y no desplazadas, obviamente, la tolerancia va a ser mucho más rápida después de ser fijadas. Y en las fracturas inestables que hayan sufrido una reducción o algún tipo de manipulación, también van a tener descarga de forma lenta y gradual, pero obviamente va a ser pacientes que van a demorar un poco más de tiempo en obviamente en rehabilitarse y en descargar el peso. Con respecto a la marcha, ¿sí? Que se acuerdan que cuando hablábamos de miembro superior, hablábamos de la marcha, ¿sí? Pero que no iba a estar afectada, simplemente iba a estar afectado lo que es el balanceo del brazo. Bueno, aquí como ya trabajamos con miembros inferiores, ¿sí? La marcha se puede obviamente ver bastante afectada. En este caso tenemos que realizar una evaluación seriada de lo que es la longitud de la pierna y prescribir alzas para aquellos pacientes o aquellos casos raros en los que haya existido una discrepancia, ¿sí? O una dismetría, mejor dicho, se llama mejor dismetría de la longitud de los miembros. Las fases de la marcha se van a dividir en fase de apoyo, fase de, como dice aquí, fase de despegue y fase de balanceo. Dentro de lo que es las fases
Esperen que vuelvo para atrás. Dentro de lo que es la fase de apoyo, ¿sí? Y la fase de balanceo se va a constituir el 100% de lo que es la marcha. La fase de apoyo va a constituir un 60% de lo que es el ciclo de la marcha, por lo tanto vamos a dividirla en el apoyo del talón, ¿se acuerdan cuando nosotros caminábamos? Ya lo deben haber visto en varias materias, el apoyo del talón, de luego el apoyo plantar, luego lo que es el apoyo medio, ¿sí? Y la fase de despegue ya del pie con el dedo gordo. En el apoyo del talón, aquí más o menos le hice un resumen yo para que podamos obviamente interpretarlo, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir cuando el paciente esté ya empezando a realizar la descarga y obviamente empezando a caminar? El glúteo mayor, ¿se acuerdan que el glúteo medio era el que estaba afectado? Bueno, aquí el glúteo mayor evita el fallo de la cadera. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el paciente vaya a apoyar el talón, ¿sí? La cadera no se ve inestable y va a actuar como un estabilizador. Este músculo, como dice aquí, cruza el foco de fractura. El músculo puede estar también debilitado, obviamente por el proceso de inmovilización que haya tenido. Imagínense si un paciente ha estado 25 días postrado en la cama traccionado esperando la cirugía, imagínense en eso. El vasto externo habíamos hablado que también, obviamente, se lesionaba parcialmente en su porción proximal por la placa y el tornillo, si se utilizaba una placa y tornillo, ¿sí? Y este se va a contraer de forma concéntrica, o sea, se va a cortar. ¿Para qué? Para lograr una extensión completa de lo que es la rodilla durante esta fase. Luego de lo que va a apoyar el talón, vamos a pasar al apoyo plantar, ¿sí? El cuádriceps, ¿sí? Realiza una contracción excéntrica para controlar lo que es la flexión de rodilla durante este paso del apoyo del talón al apoyo plantar. El recto anterior dentro del cuádriceps va a originar una contractura en flexión de lo que es la rodilla, por lo tanto puede verse afectado. El vasto externo, como dijimos que se incidía de forma parcial durante el abordaje quirúrgico, ¿sí? Esta retracción durante la cirugía puede debilitar el músculo y por lo tanto también puede ser doloroso, ¿sí? La marcha puede ser bastante dolorosa y sobre todo en el apoyo plantar, que vendría a ser el apoyo ya unipodal cuando el paciente ya empieza con el otro miembro a realizar, ¿sí? El despegue. Luego tenemos el apoyo medio, ¿sí? Que aquí es ya cuando se despega lo que es el talón y queda el apoyo de los metatarsianos junto con el dedo gordo, ¿sí? Descargando el peso en la articulación de Chopin. La contracción del músculo iliosoas, o sea, el flexor de cadera, avanza el miembro, ¿sí? Durante la antepulsión, o sea, flexionando la cadera hacia adelante, permitiendo que la pelvis rotar sobre lo que es el fémur para avanzar el miembro. El glúteo medio obviamente es un estabilizador importantísimo, ¿sí? Que va a estar debilitado porque cruza el foco de fractura y por lo tanto puede llegar a haber una marcha de tren de Lemburg si no se fortalece, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que estos músculos, como les dije al principio, por el abordaje posterior pueden estar afectados o pueden estar incididos de forma, pueden estar, digamos, dañados de forma por producto de la cirugía en sí, no vamos a poder fortalecerlos al principio, ¿sí? Los primeros 15 días vamos a tener que esperar porque obviamente va a tener que haber una curación de ese desgarro, ¿sí? De la incisión quirúrgica. Los abductores, bueno, de cadera, en este caso, son los responsables de controlar la inclinación de la pelvis durante esta fase, ¿sí? Y en las fracturas tratadas con prótesis, la longitud del cuello femoral debe ser restaurada o aparecer una debilidad del glúteo medio, también conduciendo a una marcha de tren de Lemburg del lado afectado. La abducción debe ser evaluada y medida, ¿sí? Pero más o menos se los reducí, o se los resumí, mejor dicho, un poco porque por ahí la bibliografía es bastante tediosa, pero es importante saber más o menos qué músculos son los que se ven afectados en la marcha y en qué fase pueden estar más afectados todavía. En el caso de la fase de despegue, ¿sí? Habitualmente acá dice que no se afecta, por lo general la fase de despegue la hacen el psoas ilíaco y también el cuadrado lumbar levantando la pelvis e inclinando y llevando hacia adelante. En el caso de lo que es la fase de balanceo, ¿sí? Constituye el 40% del ciclo de la marcha y aquí el psoas ilíaco, ¿sí? Es el responsable de una contracción que va a permitir que la cadera se flexione, ¿sí? Para que obviamente después el cuádriceps extienda la rodilla y vuelva de nuevo a producirse el apoyo del talón, ¿sí? Entonces obviamente el iliosoas va a tener que ser evaluado y medido una vez que cese el dolor. Tanto el cuádriceps como lo que es el psoas, ¿sí? Generalmente no es un problema importante cuando se afecta la rotación del miembro, ¿sí? Pero en esta fase, por lo general, en el balanceo,
como el miembro pesa, ¿sí? Y el paciente no siente, digamos, fuerza y tiene debilidad, ¿sí? Suele verse afectado y dolorido, pero no es de gran importancia porque es producto de la falta de actividad muscular. Bien, creo que esto es lo último. Eh, Vamos a ver un poquito ahora lo que son preguntas de ustedes. Yo voy a dejar de compartir. Un segundito. Bien.